Él es el personaje en Noticia Político, él es Rafael Simón Jiménez, abogado, historiador, político, integrante de varios partidos políticos, unos ya fundados cuando él entró, otros los funda él junto con otros compañeros. Lo cierto es que es noticia y es noticia en el mundo entero por haber renunciado al Consejo Nacional Electoral en cuestión prácticamente de horas como vicepresidente de este Consejo Nacional Electoral y como rector de ese Consejo Nacional Electoral. La primera pregunta es, primero, ¿por qué aceptaste ser rector y vicepresidente de este Consejo Nacional Electoral? Mira, por una convicción que yo tengo, Napoleón, y que sigo teniéndola cada día más acerada, de que la solución al gravísimo problema, a la tragedia que estamos viviendo en Venezuela, pasa necesariamente por la negociación y por la vía electoral. Yo sé que la radicalización que necesariamente produce el atropello, la manera autoritaria que se ha conducido el país y la destrucción económica y social, produce en alguna gente a veces con razón rabia, y la rabia genera radicalismo y el deseo de salir de esto como sea, pero total es que tenemos 20 años tratando de salir de esto como sea, y lo que hemos ido es apuntalándolo cada vez más. Mi conocimiento de la historia del mundo, además, no es tampoco que hay que ser un gran especialista, y de la propia historia venezolana, abona la tesis de que todo conflicto necesariamente pasa por una negociación. Y en el caso venezolano pasa por la vía electoral. Es decir, en Venezuela hemos puesto en escena en estos 20 años, durante los cuales tuve muchas oportunidades, digamos, en el centro de la noticia, en tus programas, hemos probado de todo. Hemos probado paro, hemos probado golpes, hemos probado manifestaciones, hemos probado guarimba. Hemos puesto sobre la mesa o sobre la escena distintas modalidades de la confrontación política, y total es que llevamos 20 años y el chavismo pareciera cada día atornillarse más en el poder. Por una razón, a mi juicio, y aquí vuelvo al tema de la historia y quizás de algunos criterios políticos básicos, de que si el chavismo introdujo en la política venezolana la confrontación, la violencia, y si el chavismo además, a medida que ha ido perdiendo espacio popular, ha ido concentrando sus activos precisamente en la fuerza y la violencia, la peor estrategia puede ser confrontarlo precisamente en el terreno donde tiene concentrados los pocos activos que le quedan. Creer que tú vas a derrocar al chavismo por un golpe militar, creer que lo vas a derrotar mediante la implementación de la violencia, es una equivocación conceptual y fáctica. Entonces, ¿qué nos queda a los que creemos en una solución democrática para el país? Poner el acento en lo lógico, en el espacio donde el chavismo se ha erosionado. ¿Cuál es ese espacio? El espacio social, el espacio popular, lo que revelan todas las encuestas en Venezuela, de que más del 80% de la población, incluyendo incluso sectores del chavismo, no soportan lo que estamos viviendo en Venezuela y son partidarios de una transición, de un cambio. Entonces, esa convicción de que la salida de Venezuela puede ser y debe ser por la vía electoral fue lo que me llevó a mí, consecuente con esa posición, a aceptar la nominación en el Consejo Nacional Electoral. Y te quiero decir otra cosa, Napoleón, porque Winston Churchill, el gran estadista inglés, decía que cuando estallaba la guerra, la primera víctima era la verdad. En Venezuela no estamos en una guerra abierta y declarada, pero la polarización es un ejercicio bélico, a veces menos ofensivo y quizás de menos consecuencia desde el punto de vista de las bajas, pero también implica la muerte de la verdad. Por ejemplo, todo ese escándalo que se montó, y que yo lo entiendo desde el punto de vista de los intereses políticos, porque este Consejo Nacional Electoral lo eligiera el Tribunal Supremo de Justicia y que eso era un acto de esa democracia. Napoleón, si todos los CNE que se han nombrado durante estos 20 años han sido nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia mediante el proceso de omisión o carencia constitucional. ¿Qué era lo que tenía este acto ahora que no tuviera el CNE, donde se nombró a Luis Emilio Rondón hace 5 años rector? Bueno, yo te voy a decir qué era lo que tenía, que en aquel CNE teníamos un solo rector y que en este CNE tenemos 2 rectores. ¿Qué de malo tenía el CNE que se nombró en el 2004 por el mismo procedimiento para ir al referéndum de revocatorio de Chávez en agosto del 2004? Es decir, uno entiende estas cosas, imagínate tú y yo que estoy tan
fogueado en la política de tantos años, como parte de una posición política respetable. Pero en honor a la verdad, este procedimiento que se utilizó ahora, te repito, no tenía absolutamente ninguna diferencia con los anteriores, y en los anteriores yo nunca vi que la oposición, los que se rasgan ahora las vestiduras, hubieran hecho siquiera un ejercicio así de señalamiento de que eso era un acto ilegal, un acto de atropello. Nunca se hizo. Digo esto un poco porque todo mi nominación... Pero la palabra y no me dejas siquiera preguntarte. Pregunta. Ajá. No, la respuesta... Primero, un resumen. Voy... ¿Qué? Dime. Se corta. Mira, hubo guarimbas, hubo intentonas, o creo que hubo intentonas, hubo manifestaciones, pero también hubo asesinatos, ¿no? Por parte de la Guardia Nacional y los esbirros del gobierno, etcétera. Hubo tortura, ¿no? Y hubo diálogos, años y años de diálogo, y no pasó nada. Y en cada una de las elecciones, en cada una de ellas se denunció, bueno, nada nuevo porque también se denunciaba antes, ¿no? Irregularidades. Pero como en estas ocasiones, ninguna. Es más, las famosas maquinitas Smartmatic, hasta el propio en sus casinos, ¿cómo se llama el hombre que estuvo? Chico, vale, Luis Michelena. El propio Luis Michelena no aceptaba Smartmatic en sus casinos. Debe ser por algo. Entonces, yo no sé por qué están defendiendo tanto un Consejo Nacional Electoral que tenía que haber elegido la Asamblea Nacional Legítima, ¿ok? Y no la hizo. Y que inclusive durante todo este régimen, y sobre todo desde el último triunfo de Chávez Frías, y sobre todo el último triunfo de Chávez Frías, pero también se dijo lo mismo cuando ganó Capriles, que ahí hay 1,5 millones de votos que ya tiene asegurado el régimen por trampa. Entonces, Rafael, ¿por qué estás defendiendo algo que tú lo sabes mejor que yo? ¿Por qué esos votos no los pusieron en las elecciones de diciembre del 2015, donde la oposición obtuvo una victoria contundente, amplia, categórica? ¿Por qué no salieron? Por lo mismo que tú sabes que Padrino López y el alto mando militar, ¿no? Pararon ¿cómo se llama? El negocio del fraude. Padrino López y el alto mando militar le callaron la boca al propio Diosdado Cabello, que dijo minutos antes que se prolongaba las votaciones, y salió Padrino, que no tenía que haber sido Padrino el que hablara sobre eso, sino la presidenta del Consejo Nacional Electoral, diciendo que se cerraban las votaciones. Allí hubo la intervención de esos militares. Pero fíjate lo que pasó después, que empezaron a invalidar diputados para que no tuvieran la absoluta mayoría. Eso fue un error porque creyeron que podían manejar las elecciones y el voto electoral como lo manejaban para las presidenciables. Eso es lo que se sabe, pero tú lo debes saber mejor que yo, y tú debes haber descubierto algo, y espero que me lo digas, a pesar de que eso podría tener repercusiones en la vida tuya o de tu familia, que me digas qué realmente descubriste como para renunciar a los 2 meses. En absoluto, Napoleón. Mira, yo soy un hombre que empezó en la política a los 10 años. Toda la vida he nadado contra la corriente. En los tiempos de la Cuarta República fui de oposición los 40 años. Con Chávez estuve, vamos a decir, un breve, si tomamos en cuenta el tiempo que tiene el chavismo en el poder, hasta el 2002. Es que, fíjate tú, Napoleón, te lo planteo de esta manera. Déjame ampliar más lo que tú estás diciendo, que me consta. Tú eras amigo, porque los dos eran de Barinas, de la familia, no de Chávez, de la familia. Y así todo, cuando descubriste, ¿no? Sabrá Dios las cosas que habrás descubierto muy rápidamente, te enfrentaste a quienes toda la vida, ¿no? Fueron tus amigos. Por eso es que te estoy entrevistando, porque quiero saber realmente, primero, si de verdad tú creías
que estando tú allí, el Consejo Nacional Electoral, de esta gente que tú sabes mejor que yo que no son políticos y que no son malos políticos, ¿no? Sino son unos delincuentes. Y lo digo por el narcotráfico, lo digo por los grupos guerrilleros terroristas que cobijan, lo digo por los musulmanes estos terroristas que tienen allí, por eso y otras cosas lo que están haciendo con el oro. Tú lo sabes mejor que yo. Entonces, yo no creo que tú seas tan ingenuo, de verdad que no lo creo, como para decir, bueno, con mi presencia puedo hacer algo en el Consejo Nacional Electoral porque estos van, si pierden, a renunciar. Sí, cómo no. ¿De verdad que lo creíste? No, es que yo no me sobrevaloro. ¿Cómo voy a creer yo a estas alturas? Yo los dientes de leche los solté a los meses de nacido. ¿Cómo crees tú que voy a estar creyendo eso, Napoleón? ¿No? Rafael. Yo lo que estoy convencido, mira, el problema que tiene la oposición venezolana, si pudiéramos resumirlo así. Espérate un momentico, yo no soy oposición venezolana. No, yo soy una persona un simple ciudadano que quiere saber lo que tú sabes. Napoleón Bravo y yo tenemos muy pocas diferencias. A lo mejor tú tienes un énfasis, a lo mejor tú tienes una caracterización, no sé, la tuya, pero tenemos muy poca diferencia en cuanto a quién nos estamos enfrentando. Yo sé, es más, puedo decir como José Martí, conozco al monstruo porque viví en sus fauces. Yo sé a quién nos estamos enfrentando. El problema no es el adversario, por no decir el enemigo. El problema es cómo confrontar a ese adversario. Y allí, ese es el nudo gordiano del asunto. Entonces, hay dos visiones de cómo confrontarlo. Yo me opongo particularmente porque me parece estúpida confrontarlo en el terreno de la violencia, donde él tiene todas las de ganar y lo ha demostrado porque tiene la violencia legítima del Estado y tiene la violencia irregular. Entonces, yo no me le voy a meter a un adversario, para eso no hay que haber leído a Clausewitz, ni a Sun Tzu, ni a Napoleón, no me le voy a meter donde él tenga la fortaleza, tengo que meterme donde él tiene la debilidad. ¿Dónde tiene la debilidad? En el elemento popular, en el hambre que está pasando la gente, en la necesidad. Entonces, ¿cuál es la actuación que yo debo tener ahí? ¿Abstenerme para qué? Porque el tema de la abstención es que la abstención esta vez no propone nada. Mira, en el 2018, cuando la elección donde Maduro compitió con Falcón, la altísima abstención tuvo, entre otras motivaciones, la idea de que habían, como decíamos en ese momento, todas las cartas están sobre la mesa. Había la idea del TIAR, había la idea del quiebre militar, había la posibilidad incluso de un conflicto con Colombia, de una invasión de marines, de 100.000 opciones estaban sobre la mesa. Hoy en día, todas esas opciones están absolutamente, unas fracasadas y derrotadas y otras absolutamente descartadas. Entonces, el tema es qué hacemos, Napoleón. No, tú no me vas a poner a mí a defender al gobierno así, porque yo tengo más o menos, a lo mejor tú lo tienes un poquito más alto el decibel en cuanto a la caracterización del gobierno. No me une al gobierno nada, todo lo contrario, soy un opositor quizás demasiado demente. El tema está en cómo lo sacamos del poder, cómo lo confrontamos. Ahí sí tengo mi visión de que es posible, mediante una acumulación de fuerza, mediante una movilización, mediante un activismo popular, mediante una motivación del descontento, lograr un efecto electoral que saque al gobierno del poder. Porque seguramente tú tienes esa hipótesis, es tu hipótesis, que Padrino López influyó decisoriamente sobre el resultado del 2016. Pero ¿por qué no pudieron las Fuerzas Armadas volver a ser elemento decisorio si en un momento se impone la voluntad popular en una elección? Esa es mi visión. Yo soy consecuente con una visión que yo tengo. Ahora, por eso me refería, no porque tú y yo somos dos ciudadanos, que estamos, digamos, tú en un papel y yo en otro, pero en el escenario político venezolano, lo que nos divide a los opositores no es la caracterización ni la definición ni el conocimiento del régimen. Lo que nos divide es la manera como confrontarlo. Y nosotros decimos que todas esas opciones con las que hemos confrontado hasta ahora han fracasado estrepitosamente. Como la votación también ha fracasado. Ha fracasado el diálogo, ha fracasado las guarimbas, han matado gente exactamente en guarimbas y demás, pero las elecciones también han fracasado porque ellos manejan el Consejo Nacional Electoral y por algo renunciaste, Rafael Simón Jiménez. No, renuncié. ¿Qué fue lo que descubriste? No descubrí nada, Napoleón, que las posiciones mías, precisamente porque soy demasiado vehemente, precisamente porque soy demasiado opositor,
precisamente porque quiero salir de este gobierno, consideré que mi mejor labor no era un órgano arbitral, porque yo no puedo ser aséptico, no puedo ser independiente, no puedo ser equilibrado frente al drama que está viviendo Venezuela, porque yo tengo una posición política cada vez más clara y más definida. Pensé en un primer momento, no sé si fue error, ingenuidad, equivocación, que podía ser compatible mi posición política con la... A pesar de que por primera vez, te lo digo, Napoleón, esto no lo voy a cargar a mis activos, ni es una cosa de la que yo esté haciendo demasiado propaganda, pero por primera vez la oposición tuvo en el CNE un rector que hablara políticamente claro, porque todos los rectores que ha tenido la oposición allí desde el año 2000 se convierten en técnicos, se convierten en personas asépticas, en personas independientes, no se pronuncian sobre los temas políticos. Ahora, ¿qué me tocó a mí? Bueno, lo que me tocó fue precisamente por la conflictividad y por los abusos del gobierno, estar permanentemente actuando más como actor político que como árbitro. Por ejemplo, y te pongo para que no hablemos en abstracto, el tema de la judicialización de los partidos políticos. Si yo hubiera sido seguramente alguno de los rectores anteriores que tuvo el CNE y la oposición, yo hubiera dicho, no, yo en eso no me meto, un problema del CNE, que opinan los actores políticos. Yo no me puedo callar, porque yo sobre eso, no ahora, siempre he tenido el criterio de que no debe judicializarse y que no debe utilizarse el Poder Judicial para manipular a los partidos políticos. Cuando da las declaraciones el general Padrino López diciendo que la oposición jamás puede volver a ser poder en Venezuela, yo puedo quedarme calladito la boca también y decir, no, yo soy árbitro, que los opositores contesten, que los que se sientan aludidos contesten. Ahora, como no contesta nadie, ese es otro problema, como nadie contesta, y como yo sí no me voy a quedar callado, entonces comenzó, mira, Napoleón, esa es la verdad, comenzó un conflicto conmigo mismo, porque prevalecía en mis actuaciones el Rafael Simón Jiménez, actor político, opositor, por encima de una función que yo conozco, porque yo conozco las responsabilidades de Estado y me he formado para las responsabilidades de Estado, que llega un momento en que es incompatible, porque yo no puedo ser permanentemente, y por supuesto, eso sí te lo puedo decir con toda claridad, muchas de mis declaraciones molestaron al gobierno, lo molestaron en sumo grado, como muchas de mis declaraciones también molestaron a sectores de la oposición. Te repito, porque yo no puedo desdoblarme, después que yo tengo más de 50 y tantos años de lucha política, siempre en posiciones muy claras y muy firmes, y tengo una manera de actuar, además, porque el problema, Napoleón, es también el carácter de uno, la manera como uno actúa. Yo tengo 67 años y no he podido, chicos, yo he querido que la madurez me tranquilice, no, en serio, no. Espérate, no te pongas como Lupita Ferrer en época de rating, tampoco Pero es que yo tengo un estilo que siempre es demasiado vehemente, yo lo reconozco. Y mira que eso no es bueno, yo eso no lo reconozco como una virtud. Bueno, si ese es tu carácter, el cual me consta, ¿cómo es que tú pensaste que podía ser rector y vicepresidente hoy día del Consejo Nacional Electoral? Porque pensé, en Venezuela, chicos, hay una gran ausencia de pronunciamientos claros de los actores políticos, que es a quien corresponde, te repito, llevar la batuta, es a lo que corresponde la iniciativa frente a todos esos temas que estamos tratando y otros más. Ahora, como nadie dice nada, yo particularmente no me puedo quedar callado, como no me quedé callado. Y te repito, eso comenzó a un conflicto, eso sí te lo puedo decir, eso no es un secreto, y si es un secreto lo estoy diciendo. Muchas de mis declaraciones causaron molestia en el gobierno y transmitieron las molestias del gobierno a los sectores que habían negociado, porque esa es otra cosa que tiene que estar claro, eso no es ninguna tampoco, porque aquí hay unos falsos púdicos. Ay, eso lo eligió la mesa de negociación con el gobierno. ¿Y cómo elegían? ¿Tú fuiste testigo de eso? ¿Cómo se elegían las autoridades en la Cuarta República? En un desayuno entre el doctor Caldera y el doctor Barrio. La Cuarta República era una democracia que es muy diferente a la dictadura que se está viviendo. Pero cosas que se elegían en un desayuno entre el doctor Caldera y el doctor Barrio. Afuera estaban los periodistas esperando que le dijera quiénes eran los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quiénes eran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tú sabes eso, Napoleón, que era una democracia distinta. Sí, que era una sus tribus y demás. Pero lo que yo no entiendo es, conociendo tu propia historia y que no te quedas callado, pero también que tienes tu carácter, tú has pasado del movimiento del socialismo más, ¿no? Y de creer en las promesas de Chávez Frías, ¿no?
a enfrentarte a Chávez Frías y supongo que al socialismo cuando apoyó abiertamente eso. Después estuviste un año en la democracia social, lo estoy leyendo de tu currículum. Después pasaste y organizaste Vamos, nada menos que con Ismael García. Luego... Con Vamos fue un deslinde con Ismael García precisamente. Bueno, entonces, por la democracia social, después en el 2002 y hasta el 2003 estuviste allí, luego a Vamos, fundaste Vamos, que del 2003 a 2005, luego el Polo Democrático del 2005 al 2007, luego un Nuevo Tiempo donde solamente apareces, no sé si unos meses en el 2007. Entonces, yo supongo que estabas buscando, ¿no?, un grupo político que pensara como tú y que fuera democrático y que se pudiera discutir, o el que no es democrático eres tú y no estás dispuesto a aceptar lo que otros quieran. Fue la política. Tú conociste al MAS, lo que fue el MAS en sus inicios. El MAS fue una revolución política y cultural, entre otras cosas, por el estilo que dentro del MAS se implantó de discusión, de debate. Acuérdate lo que fue Teodoro desde el punto de vista de su heterodoxia, de los planteamientos novedosos. Yo me crié en una escuela política todo lo contrario, para el debate, para la confrontación. Lo que uno no encuentra espacio en los partidos ahora es precisamente por eso, porque todos los partidos han terminado absorbiendo el estilo chavista del país. Cuando tú dices, por ejemplo, los líderes políticos, Chávez se quiere eternizar en el poder, Henry Ramos tiene más tiempo que Chávez manejando Acción Democrática, Julio Borges tiene más tiempo que Chávez manejando Primero Justicia, en Voluntad Popular tú tienes que ser amigo de López, amigo de la mamá de López, amigo de la esposa de López, amigo del papá de López y seguramente ahora de los hijos de López. Entonces, yo no puedo, precisamente porque yo me formé en una escuela distinta, en una escuela de ideas, en una escuela de conceptos, en una escuela de ideales, no puedo militar en unos partidos que lo que son partidos caudillistas, que no terminan de convencer a la gente, porque ellos puertas adentro del partido hacen lo que le critican al chavismo puertas afuera. ¿Qué diferencia hay que cualquiera que exprese en Acción Democrática cualquier opinión disidente está expulsado automáticamente, o en Primero Justicia, o en Voluntad Popular, o en Nuevo Tiempo? Eso fue lo que me llevó a mí. Como bien tú lo estás diciendo allí, a partir de esa fecha, del 2000, mi última incursión política, que no fue militante, fue en el comando de campaña de Manuel Rosales en el 2006, que dio, por cierto, una gran contribución a la recuperación. A la democracia. Esto fue una gran contribución, pero sobre todo a la venta de casas y apartamentos aquí en Orlando. Sí. Estamos hablando de otros tiempos y otras realidades. Por favor, Simón, por favor. Pero bueno, mira, y el PSOE, te has metido con casi todos los partidos, pero no has tocado al partido que defiende la dictadura. No, todos los partidos tienen una formación estalinista. Eso no es un partido. Eso no es un partido. Pero el PSOE es el peor de todos. Ese es el concepto estalinista del partido. El partido fusionado con el Estado. El MBR no tiene ninguno de los elementos definitorios de un partido, ni en la teoría liberal, por ejemplo, de Duverger, ni en la teoría socialista de Lenin, porque un partido tiene que tener una dirección colectiva, el PSV nunca lo ha tenido. Tiene que tener un programa político, un cuerpo coherente de ideas, tampoco lo tiene. Tiene que tener unos organismos de dirección, tampoco lo tiene. El PSV lo que es un partido paraestatal que se mantiene gracias a la dispensa y al aparato clientelar que todavía, incluso con la mengua de los recursos económicos que tiene el erario venezolano, sigue teniendo, digamos, todavía un peso específico que le permite mantener esa clientela. Ahora, ayer yo estaba conversando con quien fuera el viceministro del Interior y Justicia de Uribe, y me estaba explicando los pros y los contras, tanto de los demócratas, tanto demócratas de centro como de centro derecha, y yo incluía la centro izquierda, ¿ok? Los pros y los contras, y los pros y los contras de los radicales de izquierda. ¿Me quieres hablar de eso? ¿Cuál es tu experiencia? Él está hablando por la experiencia en general colombiana en primer lugar, ¿ok? Es que fíjate tú, yo te voy a poner un ejemplo práctico en el mundo.
que es poco visible por la poca importancia que tiene en el contexto de un gran continente como es Europa, que es Portugal. Portugal, el amigo Costa, primer ministro portugués, ha hecho un tremendo gobierno. Ahora, ¿por qué ha hecho un tremendo gobierno? Porque su partido, que no tiene mayoría en el Parlamento, pacta las medidas de equilibrio fiscal, las medidas de desarrollo económico con la derecha y pacta las medidas sociales, las medidas de compensación social con la izquierda. Yo creo mucho hoy en la combinación de esos factores. Mira, si algo ha fracasado, sobre todo después del derrumbe del comunismo, son esos esquemas ideológicos rígidos que no aportan absolutamente nada a una realidad además cambiante. Es que el mundo cambió. El tema de los políticos es que los políticos se quedaron en el mundo antes de la globalización, en el mundo antes de la revolución científico-tecnológica, de la revolución productiva. Entonces siguen aferrados a unos esquemas ideológicos que no tienen nada que ver con la realidad de hoy. Yo creo que hoy uno tiene que orientarse más por principios que por esquemas rígidos. Fíjate tú, hoy en día, yo me considero un hombre que lucho más o menos por los mismos valores y principios que comencé luchando en mi infancia o mi juventud. ¿Por qué lucho yo? Por la justicia, por la democracia avanzada, por los derechos humanos, por la equidad, por la ética. Ahora, eso tú lo vas llenando de nuevos contenidos porque la realidad va cambiando y tú tienes que cambiar con la realidad. Esas definiciones ideológicas, heredadas en su mayoría del tema de la Revolución Francesa, de izquierdas y derechas, y se entregaron a un lado, y que luego tuvieron un cierto contenido ideológico, yo creo que hoy en día no tienen ninguna utilidad, ni como guía teórica, y mucho menos como guía de Estado, como guía de gobierno para una gestión efectiva. Yo creo que hay que marcar mucho. Lo que quiero saber de qué piensas tú, que estás metido en el lío este. ¿Qué piensas tú que es este gobierno? ¿Qué aciertos tienen y qué? Primero, ¿tú piensas que ellos son políticos? O sea, ¿tú crees que Maduro, Chávez y demás? Están en el mundo político. Están en el mundo político. Pero ellos son políticos. Bueno, en apariencia sí. ¿Cómo en apariencia? No, pero fíjate, déjame. Es que las cosas no se pueden contestar sí o no. No, pero es que yo te estoy preguntando esto. Es que yo estoy preguntando eso. Porque dicen, estos son unos ladrones, unos políticos comunistas. Yo no creo que ni sean políticos ni que sean comunistas. Yo creo que de verdad son unos bandoleros. A mí cuando le dicen comunista, mira, yo voy más allá que tú. Cuando le dicen comunista digo que lo están piropeando. Sí, lo están piropeando porque le están dando estatus de políticos y ellos no son políticos. Oye, y el comunismo fue una versión muy equivocada y muy aberrante en algunos casos como el estalinismo, pero bueno, tú conociste a los viejos comunistas venezolanos, a Gustavo Machado, a Eduardo Machado, todos eran hombres además muy honorables, muy equivocados desde el punto de vista de sus ideas y las cosas que defendían, pero hombres honorables y hombres dignos, es decir, hombres que creían en lo que creían, eran auténticos además, podían estar equivocados y toda idea que sea auténtica, Napoleón, a mí me merece respeto, así yo no la comparta, así yo esté en las antípodas de ese pensamiento. Pero fíjate por qué te lo digo. Estoy tratando de sacarte información, ¿no? ¿Cómo se llama? Sobre cómo tú piensas, para que la gente además sepa cómo tú piensas. Fíjate, Michael Moreno está buscado por la justicia de Nueva York y dan por su iba a decir por su cabeza, se me salió, 5 millones de dólares, ¿no? En el caso de Diosdado Cabello son 10 millones de dólares. En el caso de Maduro son 15 millones de dólares. Esos son unos delincuentes. Es la justicia norteamericana por hechos delincuenciales en los Estados Unidos, ni siquiera en Venezuela. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo va a ganar unas elecciones los enemigos de ese grupo de personas? Al revés, ellos pueden decirle a China y a Rusia, pueden dar el pretexto, China y Rusia, no, pero sí, hay elecciones en Venezuela, si ellos son la mayoría. ¿Tú sientes que ellos son la mayoría, que el pueblo los quiere? Mira, yo no creo que sean mayoría ni que el pueblo los quiera. Yo lo que sí creo es que Hugo Chávez incorporó al imaginario político venezolano un elemento muy importante, que era el protagonismo de lo popular.
Mira, en Venezuela hubo un gran partido político, quizás el más importante. En el siglo XIX hubo el Partido Liberal, pero bueno, el siglo XIX era una montonera, era una cosa invertebrada. Pero en el siglo XX, Acción Democrática, bajo la genialidad de Rómulo Betancourt, fue el gran Partido Popular. Partido Popular, ¿por qué? Porque interpretaba a los sectores más pobres de la población, a los campesinos, a los obreros, a los artesanos. El desgaste que sufrió la Cuarta República en su etapa decadente hizo que ese liderazgo quedara al vacío. Toda la década de los 90, de la que tú fuiste aquí también partícipe y protagonista desde los medios de comunicación, fue un inmenso vacío donde los partidos estaban desgastados, donde los liderazgos estaban desgastados, donde la gente clamaba por un cambio, pero no aparecía la persona llamada a catalizar y a canalizar ese cambio. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Hugo Chávez ocupó ese espacio político y lo reivindicó y lo convirtió en su gran fortaleza electoral, el mundo de los más pobres, y convirtió a los pobres, por supuesto que no los reivindicó ni los sacó de la pobreza ni hizo justicia, pero los colocó en el centro del mensaje político, le dio esas cosas que son abstractas pero que la gente los conoce: visibilidad, empoderamiento, protagonismo. Y lamentablemente Hugo Chávez murió en el 2013 y no ha habido un liderazgo que sea capaz de llenar ese espacio político, porque la oposición venezolana no le habla a los pobres, no tiene mensaje. En Venezuela hoy en día el 85% de la gente está en la pobreza, pero esa gente no encuentra un referente, no encuentra un mensaje, no encuentra un intérprete. Es un mundo que está absolutamente al garete. Ni lo ocupa el chavismo, pero tampoco lo ocupa la oposición. Y eso crea eso que llaman un equilibrio perverso, porque lo que estamos viviendo en Venezuela es, como decían en mi pueblo, una pelea de borrachos, donde ninguno termina de noquear al otro y el pueblo está cada día más hundido y estamos pasando cada día más trabajo y más necesidad. De eso justamente hablábamos Rafael Nieto y yo, sobre, en líneas generales, el centro y el centro derecha y la centro izquierda, pero sobre todo el centro y el centro derecha, que mientras la extrema izquierda y la izquierda van a los barrios, van a los sindicatos y demás, los demócratas creen que solamente a través de los partidos es la lucha, ¿no? Entonces, exactamente de eso, pero parece que eso es general, que no es en Venezuela. Pero también la extrema izquierda ha perdido las dos únicas personas realmente líderes que tenía. Perdió a un tipo muy talentoso, y lo repito porque lo dije ayer también, como fue Fidel Castro, porque realmente el tipo era una moral, falta de ética, un asesino, pero fue tan talentoso que murió en su cama. ¿Okay? Y perdió un líder popular como realmente fue durante un tiempo Chávez Frías. O sea que la izquierda no tiene en América Latina eso. Lo que hay que lograr es que la gente democrática, no importa que estemos o no estemos de acuerdo en muchas cosas, estén unidas. Y decía, y la gente tiene que salir a la calle. Pero él tampoco cree en diálogos. Él le entendí que el diálogo está agotado y está demostrado que no les interesa salir por un diálogo, porque te repito, no son políticos, son unos delincuentes. Mira, pero hay paradojas, fíjate tú las paradojas que hay. Tú has visto el planteamiento que tiene el Departamento de Estado como portavoz del gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, para eso que llaman un gobierno de emergencia, un gobierno de transición. Los incluye a ellos. Y yo le oí al señor Story, embajador concurrente de Venezuela, que despacha en Colombia, en una entrevista que le hizo un periodista venezolano, o que funge de periodista venezolano, donde le preguntaba así, le decía, pero bueno, ¿cómo es que ustedes, lo mismo que tú me acabas de decir, cómo es que ustedes que han ofrecido dinero por las cabezas de fulano y mengano y perenceo, cómo es que ustedes dicen que hay que hacer un gobierno con ellos? Ahora, tú sabes lo que le contestó Story. Esa recompensa y esa búsqueda le corresponde al Departamento de Justicia. El Departamento de Estado tiene otra visión y en Estados Unidos se respeta la separación de los poderes. Ahora, imagínate tú, por eso te digo, si tú tienes esa caracterización, los Estados Unidos, que pudiéramos decir que es el elemento, el hegemón de la confrontación con el gobierno venezolano, admite que en un gobierno de transición pudieran estar presentes esas personas que tú dices que no son políticos.
Es una contradicción. Te aseguro que no van a estar tan presentes como los cubanos, como el FLN, como la FARC, como los extremistas musulmanes están, como Cuba está en Venezuela, en este gobierno. Venezuela se ha convertido en pieza de cambio, además, en la geopolítica mundial. Es una cosa lamentable, deplorable. Pero no te he respondido si tú consideras que ellos son políticos o son unos delincuentes, porque eso es muy importante para tratar de entender, ¿no?, por qué en cuestión de semanas aceptas un puesto tan polémico como es el Consejo Nacional Electoral, creyendo, pienso yo, que se puede hacer algo y que la mayoría realmente se va a respetar en este gobierno si son políticos malos, ¿no? O no se va a respetar si son unos narcotraficantes, ¿no?, que lo que les interesa es no perder su negocio y no les importa un comino el país. Es que la pérdida del poder no depende de ellos. ¿Me contestas? No me contestas. No depende de ellos, Napoleón. ¿Tú crees que los dictadores genocidas del Cono Sur, Videla o Pinochet, salieron porque ellos quisieron salir? No. ¿Tú crees que todo el mundo comunista, Ceausescu, un dictador terrible, salió? Un momentico. Tanto esos dictadores, ¿no?, que yo rechazo todo tipo de dictadura, ¿okay? Por ejemplo, Pinochet, que es el más odiado por la izquierda, porque les dio en la madre sobre todo, y que sí tiene sus muertos y que sí mereció pasar por un juicio. Eran nacionalistas, creían en sus países, querían que sus países mejoraran. Eso aparte de los muertos, que no se puede justificar esos muertos, ¿ok? Pero querían hacer, pero es que esta gente no, esta gente son unos fracasados. Aquí hay más pobres que nunca, más hambre que nunca, más injusticia que nunca, tienen más muertos que todo el siglo XX venezolano, con sus dictadores y demócratas incluidos. ¿A qué debería conducirnos la conclusión de lo que tú acabas de decir? A la construcción de una gran fuerza social, política, alternativa que sea capaz de sacarlo del gobierno si ellos quieren o si ellos no quieren. Los dictadores nunca se quieren ir. Por lo tanto, he visto con un dictador que diga que se quiere ir. Pérez Jiménez se quería ir. Bueno, sí, Pérez Jiménez, cuando vio que tenía que enfrentarse a los cadetes, teniendo el poder él todavía, pero es que él tenía el poder, él tenía el batallón Bolívar, él tenía el poder, había acabado con la aviación, había acabado con los tanques de Hugo Trejo, que se fueron para los Teques, ¿no? Él tenía el poder, pero se tenía que enfrentar a los gente. Y perdona, Pérez Jiménez fue un gran presidente, pero fue un dictador. Pero que fue un mal presidente, no. No creo eso, pero no vamos a colocar el debate tan lejos. Pero Jiménez lo que se hizo inteligentemente fue oír el consejo de su colaborador más cercano, que era el general Llovera Páez, cuando le dijo: mira, Marco, vámonos porque todo el mundo está contra nosotros y el pescuezo no retoña. Ahí fue donde decidieron la noche del 22 de enero partir. Pero eso es un tema muy lejano. Yo creo que con Pérez Jiménez se ha construido un mito. Mira, te vuelvo a repetir, para ti son políticos, malos políticos o unos delincuentes. Son los que están al frente de la responsabilidad del Estado venezolano. Es que esas definiciones no hay. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para satisfacer qué? Te puedo decir yo. A nadie. Para no insultar a los políticos. Son los que están al frente. Son los adversarios. Son los adversarios con los que tú tienes que sentarte, te guste o no te guste. Pero ¿con quién se sentó? ¿Tú crees en las negociaciones? ¿Tú sabes lo que es que el señor Henry Kissinger se sentara con Le Duc después que los Estados Unidos habían borrado Vietnam materialmente hablando con Napalm y con todo el bombardeo, y tuviera que sentarse? ¿Por qué? ¿Y con quién te vas a sentar? La FARC, que tú mismo lo calificas, un grupo terrorista terrible, 500,000 muertos, desplazados. ¿Y con quién te tienes que sentar? ¿Te vas a sentar contigo mismo? ¿Te vas a sentar con el Papa de Roma que lo vas a traer? Tienes que sentarte con el que tiene el poder para ver cómo lo sacas del poder, Napoleón. Eso no es una cosa, es que hay que apartar uno la visceralidad. ¿Cómo sacas el poder a unos narcotraficantes? Lo sacas con la fuerza del pueblo, con la movilización, con el activismo, porque todo eso puede conducir en un momento determinado a rupturas electorales, a rupturas políticas, a rupturas sociales. Porque lo otro es eso. ¿A qué nos lleva un razonamiento como el tuyo? Bueno, brazos cruzados o maletas hechas y vámonos.
Pero ¿cuál es mi razonamiento? Yo te estoy preguntando cuál es el tuyo, ¿cómo se justifica? Yo te estoy preguntando, pero tú piensas eso. Yo lo que pienso, al igual que tú, que se han utilizado muchos métodos que no han resultado, ¿ok? Pero a diferencia de ti, que tampoco han resultado los diálogos y que tampoco resultan las elecciones con este Consejo Nacional Electoral, en el cual tengo que entender, tú creíste que podías arreglar, modificar. Pero como te diste cuenta a las pocas semanas de que eso era peor de lo que tú escuchaste y te dijeron o viste previamente, estando ahí adentro, por eso renuncias. Es lo que yo creo que pasó. Por eso te insisto. No puedes creer, Napoleón. Tú mismo lo estás diciendo. Si nos estamos enfrentando a un adversario como el que tú describes, y yo pudiera coincidir en una parte importante de tu descripción, entonces, ¿cómo vamos a creer que ese adversario va a hacer unas elecciones como en Suiza, o como en Inglaterra, o como en España, o como en cualquier país de una democracia normal, consolidada, occidental, como incluso como ocurrió en Venezuela, donde tampoco las elecciones eran ninguna cosa ejemplar, pero bueno, había un cierto respeto y al final se lograron equilibrios democráticos. Nosotros estamos enfrentando, te repito, a un adversario que tiene esa característica. El tema, vuelvo porque estamos girando sobre el mismo tema, el tema es cómo lo sacas. El tema no es el adversario. Tú no vas a encontrar en mí una sola palabra que avale nada de lo que el gobierno haga. El problema es cómo lo sacamos. El tema está en las vías. ¿Y cómo lo sacamos? Porque por elecciones no podemos sacarlo, ni por diálogos podemos sacarlos. Yo creo que podemos sacarlo. Creo que es un proceso de acumulación de fuerza. Y creo, fíjate tú, porque hay que decir, hay que poner la verdad. Yo una de las luchas que tengo es por el imperio de la verdad y que a partir de la verdad cada quien fije su posición. Por ejemplo, ¿qué pasó con la Asamblea Nacional? Es verdad, el gobierno desde el primer día se dispuso a no aceptar ese cambio en la correlación de fuerzas. Pero ¿qué pasó desde el punto de vista interno? El señor Henry Ramos, amigo mío, compañero parlamentario, utilizó o sedujo a Voluntad Popular, partido del que había dicho las peores cosas de su grueso vocabulario, entre otros que eran Petrimetri y Lechuguino y no sé qué cosa, para desplazar al señor Borges, que era el que le tocaba por el acuerdo que habían formulado ser presidente el primer periodo. Hicieron un pacto, un acuerdo al estilo de la Cuarta República, de la mezcolanza, de la pastelería política, y el señor Henry Ramos fue a la presidencia del Parlamento. Y su primera señalamiento o declaración es que en 6 meses salía Maduro del poder. Pero luego, ¿qué pasa, Napoleón? Que la Asamblea no ha servido para nada. Si la Asamblea no hubiera servido para nada, no estuviera Juan Guaidó reconocido por 62 países, porque está reconocido en cuanto y tanto es presidente de la Asamblea Nacional, hasta donde yo tengo conocimiento. ¿Cómo es eso que eso no ha servido para nada? Que eso no ha estado... Eso no se compadece con la verdad. Que la han hostigado, que la han declarado en desacato, que han tenido una gran pelea por disminuirla, eso es verdad, pero también la Asamblea se ha defendido, y tan se ha defendido, te repito, que hoy en día Juan Guaidó es reconocido por más de 60 países porque es presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, sí, más de 60 diputados de esa Asamblea Nacional que eligió el pueblo venezolano tienen que vivir fuera del país. Bueno, es parte de la lucha, eso es parte de la lucha democrática. Nos estamos enfrentando, te repito, yo no tengo ningún interés en edulcorar nada de lo que está pasando en Venezuela, todo lo contrario, porque uno lo padece todos los días. Pero el problema es cómo salimos de esto. Fíjate tú que damos vuelta y caemos exactamente en el mismo tema. Entonces ahí tenemos, tú y yo seguramente, no sé, tú te puedes refugiar en que tú lo que estás es preguntando, pero tú tienes tu posición tomada. Y yo te tengo que entender que no dices todo lo que piensas porque estás en una narcodictadura viviendo. No, chico, chico. Yo eso no le tengo la menor. Mira, yo soy hasta un deslenguado, si te quiere. Es decir, si hubiera habido algo específico que hubiera motivado mi decisión de salir del consejo, te lo puedo jurar por la ceniza de mi madre que lo hubiera dicho. Yo nunca le he tenido miedo a nada. Chico, a estas alturas, ¿quién le puede tener miedo después de Dios? No le tiene miedo a muchachos. De miedo, se trata de defender a tu familia, de defender... Mira, yo tengo 3 generaciones atrás de mí de luchadores. Mi papá luchó contra Gómez, contra López Contreras, contra Medina, contra Pérez Jiménez. Estuvo exilado. Mi papá tuvo 5 años en el exilio cuando Pérez Jiménez. Yo me acostumbré a vivir sin miedo.
Tú donde te tienes que meter es en el PSUV, porque peleas contra todo el mundo. No. Bueno. Pero no me has terminado de contestar, por favor, brevemente, porque llevamos 44 minutos. Para ti, como político, como un viejo político, porque desde muy joven estás metido en la política, ok, ¿cuáles han sido los aciertos y las meteduras de pata, los graves errores de este régimen que está viviendo Venezuela? Y lo mismo te pido del régimen de la llamada Cuarta República, que yo creo que no ha pasado, que esto es lo peor y el detritus de la Cuarta República, pero bueno. Yo creo que 40 años es una crisis. Por eso es que es tan seria la situación venezolana, porque aquí se pegaron dos crisis. La crisis de la decadencia de la Cuarta República, que fue terrible, a pesar de que la gente dice ahora que éramos felices y no lo sabíamos, que vivíamos en el paraíso terrenal. Todo eso por ese consuelo a la situación que vivimos ahora. La gente buscó en Chávez. ¿Qué buscó la gente en Chávez? Un remedio a todo. No te pido la gente, sino qué es lo bueno y lo malo de cada uno de ellos, ¿no? La Cuarta República fue el periodo inicial de la Cuarta República, que lo vivimos tú y yo. Yo particularmente fui hijo de una república donde en la educación tú tenías el elemento fundamental de ascenso social, de superación, de bienestar, de mejoría, y eso llegó hasta un punto determinado, a partir de lo cual todo comenzó a decaer. La gente buscó en Chávez un remedio a eso, y Chávez lo que hizo, como bien tú lo dices, ahí sí coincidimos plenamente, fue profundizar, exacerbar todos esos males que veníamos y además colocarlos al servicio de un proyecto autoritario, hegemónico y con deseos de perpetuarse en el poder. Y en cuanto a la gente, a los partidos políticos democráticos en Miraflores, ¿qué hicieron bien y qué hicieron mal? Bueno, es que fueron los responsables. Los partidos fueron, mira, los partidos de 1958, después de la caída de Pérez Jiménez, la gente delegó en ellos toda la responsabilidad y toda la legitimidad y toda la representatividad. Y esos políticos, llegó un momento, es muy difícil en la historia que tú establezcas. Y por cierto, lograron modernizar y bajar la pobreza como ningún otro gobierno ha hecho. Ahí es donde yo tengo la diferencia contigo sobre el tema de Pérez Jiménez. La democracia hizo muchísimo más que Pérez Jiménez y sin embargo en Venezuela pervive el mito de Pérez Jiménez, el gran constructor. Yo en ningún momento dije que Pérez Jiménez hizo más que la democracia. Yo dije que fue un buen gobierno y lo malo fue que fue una dictadura. Pero como me dijo una vez Francisco Herrera Luque, una vez no, varias veces Francisco Herrera Luque, los verdaderos muertos de Pérez Jiménez se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos. Es verdad, es verdad. Ajá, o sea que los logros de la llamada Cuarta República son evidentes. La educación, la construcción, bajo la creación de una enorme clase media que venía de la pobreza. Porque la clase media que se creó cuando Carlos Andrés Pérez y compañía venía de ser gente humilde y pobre, ¿no? Un montón de cosas. Pero ¿en qué crees tú que falló? Falló, chico, en que los políticos llegó un momento en que comenzaron a adquirir intereses en sí mismos. Se convirtió en una clase, en una especie de oligarquía que velaba más por preservar sus intereses y preservar sus espacios y dejaron de oír a la gente. Se fueron alejando progresivamente de la gente y la gente se fue, como consecuencia de ello, alejando progresivamente también de la credibilidad, del afecto popular. Es decir, ¿cómo logras tú que alguien te quiera? Haciéndole cariño, preocupándote por ella, haciendo de sus problemas tus problemas, así como se hace la política. Para tú, como dijo, mira, hay una frase que yo no me canso de repetirla, que es del Papa Francisco. Para ser pastor hay que oler a oveja. Es decir, no se concibe estos dirigentes ahora, que son dirigentes mediáticos, que son dirigentes del Twitter, dirigentes de las redes sociales, pero que nunca han visto un pobre ni en una foto, pues siquiera. O sea, la política es servicio, la política es vinculación, la política es amor. Es como dijo también, y casi que me voy a convertir en exégeta de la iglesia, como dijo Pío XII, que la política es la forma más excelsa de practicar la caridad después del sacerdocio. Esa es la política con nobleza. Esa política se echó a perder hace tiempo. Y no ha habido manera, 40 años después, incluyendo estos 20 de Chávez, que los políticos se vuelvan a reconectar con la gente. Chávez se reconectó en algún momento por el discurso, porque el discurso de Chávez era un discurso muy atractivo, porque colocaba por demagogia, por politiquería, por lo que tú
quiera, colocó a los pobres en el centro del discurso y en el centro de las preocupaciones. Les dio eso que llaman, te digo, que son conceptos politológicos: visibilidad, empoderamiento, protagonismo, y eso es demasiado importante. Y además le dio unas dispensas que en un momento determinado cambiaron circunstancialmente su nivel de vida. Porque ahora que los venezolanos estamos viviendo en esta hambrazón y en esta calamidad, no nos acordamos que hace solo 8 años Venezuela nadaba el dinero. Y cada vez que ha habido un ciclo de estos petroleros, el dinero, por supuesto, va a grandes torrentes, a la oligarquía financiera y a los grandes grupos económicos y a los grandes corruptos políticos, pero al pobre también le lleva algo, siempre le cae su goteo, le cae su mejoría. Como todo se vino abajo, porque se vino abajo precisamente por el saqueo público, por el cambio en la situación internacional, ahora estamos viviendo una situación de calamidad. Y ese pueblo que vio mejorar un poquito su situación, un poquito mucho algunas veces, está otra vez en la más absoluta miseria. Bueno, Simón, he querido durante 50 minutos que me hablaras con el corazón, pero me hablaste como político. Pero bueno, está bien. Este es tu derecho y a lo mejor es que tantos años en la política te han endurecido. No, pero una última pregunta, pero que no me hables como político, sino como el ser humano que eres. ¿Okay? Tú eras amigo y creías en la familia Chávez, donde creo que no se salva ninguno excepto el padre, el esposo de la madre de Chávez. Y sabes perfectamente bien por qué digo el esposo, la madre de Chávez. Allá los chismosos que averigüen. ¿Cómo se llama? Pero muy pronto, y creíste que para Venezuela era mejor Chávez Frías que unos políticos que no supieron solucionar la crisis que vivía Venezuela. Pero muy poco tiempo, tardaste menos tiempo en darte cuenta que estabas equivocado y te empezaste a enfrentar a Chávez. Tardaste menos tiempo que con los políticos verdaderos. ¿Cuál fue la gota que hizo que alguien que había sido casi familiar, de las cuales habían sido amigos, le dieras la espalda? ¿Considerabas que hasta perder la amistad en un país donde la amistad es todo? Porque si yo soy amigo tuyo y me acusan de ser ladrón, violador o lo que sea, me vas a defender porque pertenezco al mismo partido o al mismo club, o jugamos cartas o nos emborrachamos con cerveza los fines de semana. Mira, o sea, es al revés de todo de la mayoría. Ahí sí te voy a dar. Dime. Te voy a dar una gran primicia que a poca gente se lo he contado. A ver. Relación con la pregunta que tú me estás haciendo. Ya en el 2002, aquel año tormentoso, de crispación, de que la confrontación política llegó a pico, mi deslinde con Chávez, sin haberme salido formalmente del chavismo, era visible. Yo expresaba con libertad, como lo he expresado siempre, mis posiciones. Vino lo que llaman el golpe de Estado, como tú quieras llamar lo que pasó. El vacío de poder. Del 2002, como tú lo quieras llamar. Cuando Chávez regresa al poder, Chávez regresa con el crucifijo en la mano, diciendo que viene arrepentido, que viene... Y yo, mitad credibilidad, mitad voluntad mía, me puse a actuar. Acuérdate que yo en ese momento era primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y tenía mucho protagonismo mediático. Y yo por mi cuenta, no solamente comencé a hacer una serie de declaraciones en la dirección de la reconciliación, de la amnistía, de la búsqueda de un clima de entendimiento, sino que me reuní concretamente con sectores específicos. Me reuní con Fede Cámara, me reuní con la... Tuve una reunión con Chávez en la que estaban presentes, por cierto, hasta el actual presidente de la República. Porque una persona hoy difunta me había chismeado con Chávez diciéndole que yo estaba en una conspiración para sacarlo a él del poder. Y Chávez, que como buen llanero le gustaba el chisme, pues creyó aquello. Y tuvimos en Miraflores, delante de José Vicente Rangel, que está vivo, delante de Nicolás Maduro, que está vivo, delante de Ismael García, que está vivo. Uy, no, te reúnes con cada plasta, que te felicito. Bueno, entonces, bueno, delante de todo ello tuvimos la conversación más sincera que puede haber tenido alguien, porque Hugo Chávez me explicó allí, a mí, cuál era su propósito de ahora en adelante. Me dijo: mira, Rafael Simón, yo aquí voy con todo.
nosotros nos pasó lo que nos pasó en abril porque hemos sido blandengues, porque hemos sido demasiado suaves, porque no hemos hecho, pero nosotros vamos aquí a llevarnos por delante lo que tengamos que llevarnos. Y te lo estoy diciendo como amigo, para que tú tomes la decisión que tú quieras tomar. Bueno, compañero, yo para que aquello, porque la discusión, por supuesto que yo le repliqué, esto lo saben todos los que estaban, pues, aquello parecía el museo de cera, pero como yo ese hombre lo había conocido de los 11 años, yo no le podía tener miedo a una persona que incluso cuando estudiamos juntos en el Liceo Leri, yo fui el jefe del liceo, el presidente del centro, el líder de mi generación durante los 5 años. Él era un abajo firmante, era un muchacho más, que más bien se guiaba por las cosas que yo decía. Yo con él siempre tuve una relación muy sincera, muy franca. Entonces, para que la discusión no pasara a mayores, yo le dije con toda sinceridad, mire, presidente, le agradezco muchísimo la sinceridad que usted ha tenido conmigo. Yo creí en el Hugo Chávez, del crucifijo, de la reconciliación, del bienestar del país. Pero si usted me está diciendo que ese no es, si no es otro, entonces déjeme que yo voy a tomar, como usted me ha dicho, yo voy a tomar la decisión que yo deba tomar, como usted mismo me ha emplazado. Y por decirte algo, quizás en sentido figurativo, en la puerta de Miraflores me hice la señal de la cruz y dije, hasta este día estoy yo con este señor. Fue conmigo, parece mentira, pero fue demasiado explícito. Y además Hugo Chávez nunca ni me faltó el respeto, ni tuvo una expresión despectiva, nada, una relación cordial. Él sabía cuáles eran mis ideas políticas, muchísimo antes que las de él, te repito, porque cuando estudiamos juntos yo era ya un dirigente político. Y bueno, fue una discusión fuerte que terminó cordial y en la que me invitó a que yo tomara decisiones en base a lo que me había dicho. Y como lo que él me dijo contrariaba totalmente la idea de lo que yo tenía que debía hacerse en Venezuela en ese momento, que era avanzar en la reconciliación, bajar el clima político, pues ese día me deslindé de él. Fíjate tú que te estoy echando un cuento. Como eso sucedió, te estoy dando una primicia con personajes incluidos. Mira, y ya que lo conoces desde que ustedes eran muy jóvenes, tú te sentiste traicionado. Primero, ¿en algún momento tú sentiste que él estaba remotamente cerca del comunismo, del marxismo, de esas cosas? Él, no el hermano que sí abiertamente era comunista. Es que él no fue comunista, ni marxista, ni el hermano tampoco. Eso es una fábula que han creado. Pero como la gente se atrinchera en sus posiciones, entonces no hay manera. A mí me han llamado mucha gente para preguntarme sobre los orígenes de Chávez. Y cada vez que yo le digo que no era comunista, entonces, no, pero ¿cómo no iba a ser comunista? Dicen que tal cosa. Nunca fue comunista, ni Adán Chávez fue tampoco comunista. Luego Adán Chávez comenzó su militancia en la Universidad de los Andes. Ellos estudiaron. Sí. Por eso. Claro que, ajá. Y era, él abiertamente lo era, pero allá, Chávez no lo era. Pero en los no lo era, por supuesto que no lo era. ¿Quién le mete a Chávez esas cosas en la cabeza? Yo lo tengo muy claro. Eso es la concepción militarista bolivariana que le asigna a las Fuerzas Armadas, lamentablemente, un papel tutor sobre la sociedad. O sea, él se infectó, vamos a decirlo así, o se intoxicó de esa versión bolivariana que, por cierto, la democracia tampoco cambió ese mensaje, que le da a las Fuerzas Armadas, digamos, un papel de ductores, de conductores, de tutores de la sociedad, y que ha sido, por cierto, ese fue el pensamiento que se puso de boga en los años 50 con lo que se llamó Internacional de las Espadas y el Destino Manifiesto. Las Fuerzas Armadas, como herederas de Bolívar, están llamadas a redimir la patria frente a un grupo de incompetentes, políticos, vagabundos, ladrones. O sea, él tiene una visión, porque como decía Andrés Eloy Blanco, Bolívar es oceánico. Bolívar ha servido en la historia venezolana para todo lo bueno y para todo lo malo. Entonces, bueno, el que quiere lo lee de una manera y el que quiere lo lee de otra. Germán Carrera Damas tiene el libro El culto a Bolívar y ahí especifica los ejemplos de cómo las dictaduras venezolanas son las que más utilizaron la figura de Simón Bolívar. Por el país que lo había proscrito y luego Guzmán Blanco, que se apodera de la imagen de Bolívar. Por cierto, entonces tú no eres de los que ahora la mayoría de la gente piensa que la mayoría de la gente pasó de ser de centro izquierda, o sea, en AD, COPEI y demás, ahora parece que son todos derechistas. Han descubierto la derecha por completo, ¿no? El pobre Germán Borregales nació demasiado prematuramente. Sí, vale, no, pero que era una bellísima persona Germán Borregales, ¿cierto? Igual que Gustavo Machado, ¿no? Que no pueden comparar a lo que son esta gente ahora. Pero entonces tú no, ¿cómo se llama? Tú no eras de los que no te dejaste engañar
¿no? Por Chávez Frías y que desde un principio sabía que él era comunista, como la mayoría de la gente. No, chico, ¿qué comunista iba a estar haciendo? Yo lo conocía más que nadie. Lo que pasa es que tú no puedes jugar las cosas descontextualizadamente, Claro. amigo. O sea, tú tienes que colocar el fenómeno Chávez en el 98 y en la crisis que teníamos para ese momento y en el agotamiento de un modelo que se le iba a llevar por delante Chávez o se le iba a llevar por delante un golpe militar o algo, porque eso estaba liquidado 10 años antes. Porque esa clase política no tuvo capacidad de adaptación, capacidad de reforma, de actualización, y Chávez fue, si se quiere, quizás hoy en día, pues te digo, porque es muy fácil decir, hoy en día en Venezuela nadie votó por Chávez. Chávez llegó allí por una maldición del destino, porque Dios no lo mandó para una medio. Por culpa, fíjate, estos que ahora se llaman de derecha, cómo utilizan lo que les enseñó y los metió en la cabeza la izquierda. Chávez llegó por culpa de los capitalistas, de los millonarios, de la oligarquía, de los medios de comunicación. Todo lo que dicen los izquierdistas lo dicen ellos, ¿no? Y eso es que se llama de derecha. No llegó porque no supieron manejar una crisis, que intentaron manejarla, porque allí está Carlos Andrés Pérez II, que intentó manejarla. Y su propio partido no le apoyó y lo sacó del partido. Así es. Sin duda, Napoleón. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Fíjate cómo nos hemos ido poniendo de acuerdo los dos nuevamente. Porque somos demócratas. Bueno, Rafael Simón, muchísimas gracias por habernos dado esta conversa, aunque no quisiste decirnos realmente, y eso me tiene un poco preocupado. Ya no compenso, ya no quiero sacar. Porque te conté un gran secreto. No, pero lo que es la noticia, qué fue lo que descubriste allá adentro y qué pasó, ¿no? Y es que si tú no lo dices, ¿sabes lo que está pasando? Lo que está diciendo los twitters, de 60 millones que te ofrecieron y luego te echaron para atrás. Bueno, pero por eso que tienes que aclararlo. Fíjate tú metiéndome a mí con Vladimir Villegas, que estamos a comprar un cañón. Y lo que pasa es que no sé quién te está metiendo en eso, porque van a decir, no, esa es la oposición. A mí más me parece una venganza, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. De alguien muy cercano. Eso es tan así como tú lo estás diciendo. Que a pesar de que tú veías por la televisión a los líderes fundamentales del G4 diciendo, todos me llamaron calladito la boca y me dijeron, Rafael Simón, creemos en ti, te conocemos, sabemos quién eres tú, nosotros le hemos dicho en el partido que no se meta contigo, que cuestionen el método de elección, que cuestionen el CNE porque lo eligió el Tribunal Supremo por omisión, pero que contigo no se metan porque nosotros te conocemos. Así, uno por uno, el G4 me fue diciendo. Solo que ellos, como digo yo, en Venezuela se ha impuesto un estilo civilino y mentiroso que siguen practicando los políticos. Tú hablas con cualquier político aquí de la oposición del G4 y todos los días te dicen, ayer me reuní con Delcy, ayer me reuní con Jorge. Bueno, yo le dije en estos días, chicos, lo dije por televisión. Yo fui en el Parlamento amigo de Nicolás Maduro. Y tengo 15 años que no veo a Nicolás Maduro. Y me he reunido en estos últimos 15 años con ningún jefe chavista, con ninguno. Y lo digo a los cuatro vientos para que si el chavismo o el gobierno o alguien sabe de alguna reunión mía o es capaz de sacarme, porque yo necesito ir como fue Guaidó a la reunión con el señor Cabello encapuchado para que no lo vean. Se reúnen cada rato con el gobierno. Viven partiendo un confite y entonces el colaboracionista es uno. Pero si vas a quedar. No, muy difícil. Bueno, y entonces la cosa, un tipo que se pelea en el MAS, que luego en Democracia Social, que luego en Vamos, que luego en Polo Democrático, y termina en un nuevo tiempo, no sé si por unas horas o unos días, okay, no va a decir qué fue lo que le desanimó, que le hizo renunciar de verdad. Yo te voy a decir al revés, Napoleón, todos esos Twitter y toda la maledicencia y toda la perversidad se van a caer porque las cosas van pasando y las mentiras se van quedando a un lado. Cuando la gente me vea actuando en la política, cuando la gente me vea haciendo lo que voy a hacer, en lo que yo creo que es la solución del problema venezolano, yo respeto que crea otra cosa, entonces la gente se va a dar cuenta que en efecto dije lo que tenía que decir, como lo tenía que decir y como lo sentía y como en efecto pasó. No puedo inventar una versión. Para mí sería muy bonito, por ejemplo, victimizarme. No, a mí me sacó el gobierno de ahí porque yo le molestaba para sus planes. No vale, eso no pasó. Es como la gente que me ha preguntado a mí por el trato mío con las señoras del consejo. No vale, a mí me enseñaron a ser caballero. Yo soy un estilo político, hermano, donde lo cortés no quita lo valiente.
yo ahí tuve la mejor relación, porque yo entiendo la política como un ejercicio donde tú coincides o diverges con absoluta normalidad. Entonces yo no puedo inventar. A mí nunca me ha gustado el papel de víctima, me parece el peor papel que uno puede hacer. Pero para mí sería muy fácil. La gran versión en la que yo sería un héroe del radicalismo es: el gobierno pidió mi salida, el gobierno le incomodé al gobierno, el gobierno estaba deseando que yo me fuera de ahí. Eso sería muy fácil para mí si yo fuera un farsante y si fuera un hipócrita y si fuera un tipo capaz de truculencia, así como el que inventa eso de los 60 millones de dólares. Yo soy un tipo transparente y eso se va a ver, tú lo vas a ver. Vamos a volver a hablar, Napoleón. ¿Y lo de Smartmatic? ¿Estás metido en lo de Smartmatic? Es que Smartmatic no tiene nada que ver con lo del consejo. Es más, no sé, son cosas que salen en Twitter. No por eso, pero es que Smartmatic ya no tiene. Mira, es todo lo contrario. Yo he pedido que se investigue, porque Smartmatic ya no está. Smartmatic dijo lo contrario, que yo es que estaba diciendo que ellos iban a participar en estas elecciones. No, ellos desde hace tiempo, desde que pelearon con el gobierno, a propósito del resultado de la constituyente, salieron de allí. Ahora está una empresa a la que le dieron el contrato el directorio anterior, presidido por Tibisay Lucena, que es la empresa ECLE, que es una empresa argentino-venezolana, que es la que va a manejar todo el tema de la automatización del software y del suministro de las máquinas de votación. ¿Y quién es el que está ocupando ya tu puesto en el Consejo Nacional Electoral? ¿De dónde viene? ¿Quién es? Hoy designaron a Leonardo Morales. Leonardo Morales es un politólogo, profesor de la Escuela de Estudios Políticos, es un funcionario jubilado del CNE con muchísimos años allí. Yo lo conozco porque fue militante del MAS también conmigo, y somos buenos amigos, y creo que va a hacer una gran labor porque tuvo 30 y tantos años en el Consejo. Es un funcionario que tiene 30 y tantos años en el Consejo Nacional Electoral. ¿Amigo de quién? Amigo, es de la Unión, duró 30 años, conmigo militó durante mucho tiempo en el MAS. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. El MAS está con el régimen. No, chicos, no está con el régimen. Hay distintas. Ese es el tema que perjudica, tú ves, a la oposición venezolana. Porque ¿Con quién está el MAS? ¿Con quién está el MAS? Yo no soy del MAS, ni me duele el MAS ya. Yo no estoy diciendo que tú eres del MAS. Lo que no estás diciendo, lo que quiero que me diga es si el que está ocupando tu lugar sigue estando en el MAS. No, en absoluto, no. Hace mucho tiempo. ¿Y en qué partido está? No, él era simpatizante del partido de Avanzada Progresista, el partido de Falcón. Bueno. Bueno, de verdad, te he despedido como 3 veces, ¿no? En mi pueblo llaman despedida borracho. Bueno, muchísimas gracias, Rafael Simón Jiménez. Ya lo conocen ustedes, militante de hace muchísimo tiempo en la política venezolana y además abogado y autor de varios libros. ¿Cuántos libros tienes ya? Como 20 libros. Y hay un tema que se destaque más que otros, que sea tu pasión, la historia, por ejemplo. Yo he tratado en la historia, por supuesto, pero he tratado en la historia encontrar precisamente las claves para conocer por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y cuáles son las soluciones a lo que estamos viviendo. ¿Y las conseguiste? Yo he reconstruido en mis libros casi todo el siglo venezolano. Tengo un libro sobre la llegada de Gómez al poder, sobre el gomecismo, uno sobre los 10 años de transición de López a Medina. Tengo luego uno que se llama El pleito de los dos Rómulos, que es un libro que indagó en todas las disputas entre Rómulo Betancourt y Rómulo Gallego en el periodo 45-48. Tengo uno que se llama Rómulo y Jóbito, hablando de 50 años de política con esos los grandes líderes. Es decir, yo encuentro en la historia una manera de canalizar la política también. De los jóvenes dirigentes de ahora que el pueblo conoce, ¿quién es tu mejor amigo o en quién crees tú que tiene más futuro? Chico, difícil. Tú sabes que ahora está surgiendo, Napoleón, lo que llaman la generación 2020. Porque parece mentira, fíjate tú, aquí se impuso en el 98, 99, 2000, la idea de que había que salir de todos los viejos, que el que tuviera una cana en la cabeza, ese era un dinosaurio y había que liquidarlo. Luego resulta que los que implementaron esa política ya le salieron canas en la cabeza también, porque la generación de López y de Borges es una generación que trae ahora montada la de Guaidó atrás. Aquellos que iban antes de 50, estos tienen 33, 34, 35. Pero estos de 33, 34, 35 ya tienen una generación de jóvenes de 20, 21 y 22 años
porque el cambio generacional es acelerado. Yo no te podría decir específicamente. Yo lo que sí creo, Napoleón, es que los jóvenes están obligados a formarse, porque la juventud lo que es una etapa bella, preciosa. ¿Cuánto daría uno por volver a los años mozos? Pero la juventud es una cosa que pasa. Lo que queda es la formación, la preparación, todo lo que le puede dar a un joven de esos futuro como estadista, como conductor político, como gobernante. Ese es mi consejo para todos. Bueno, y yo te voy a dar un consejo, porque uno nunca sabe si eso que están criticando a las personas con cana van a llegar al poder mucho antes que los del 2020. Haz como Trump, píntate el pelo de amarillo. Como lo tenía, yo lo tenía así. ¿Pintado de amarillo? No, amarillo natural. Gracias, Rafael Simón Urbina.